Primera de Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios en el libro de Corintios, en el capítulo número 5. Ya hemos avanzado gran manera este hermoso libro, y conforme vamos avanzando, el apóstol Pablo va subiendo el volumen, ¿verdad? Va siendo un poco más fuerte la exhortación a esta iglesia en Corinto, y que es muy pertinente al día de hoy para cada uno de nosotros. Necesitamos tener siempre un corazón sensible, ¿verdad? A este tiempo, y cuando hablamos de esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a leer todo el capítulo 5, son 13 versículos, y vamos a hablar un poquito acerca de situaciones que se viven y que se deben enfrentar en nuestro diario vivir, en nuestras familias e incluso en la iglesia. Recuerde que no hay iglesias perfectas, y si encontramos una, no vayamos a ir a ella porque la vamos a echar a perder. No hay iglesias perfectas. Las iglesias aquí en la tierra, aquí en este tiempo, son iglesias que se batalla con esta clase de situaciones que vamos a leer. Recuerde que la iglesia no es un pedacito de cielo. Debemos esforzarnos porque sea un ambiente agradable delante de Dios, pero recordar que hay situaciones que debemos enfrentar. Por esa razón es importante establecer los límites como nos lo enseña esta parte de la Escritura. Primera de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 13. Si ya lo encontró, me regala un fuerte amén. Yo voy a leer los impares, les voy a invitar que me ayuden con los números pares, y así vamos alternándonos hasta unirnos en el número 13. Establezca límites. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Juntos, porque a los fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Este día, Dios, estamos aquí reunidos con el propósito de alabarte, de glorificarte y de aprender del mensaje que tú traes para cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu palabra, que nuestro corazón, que nuestra mente estén dispuestos, Señor, y receptivos para el mensaje que tú traes el día de hoy. Que todo lo que se hable, Señor, sea para honra y gloria tuya. Te pedimos perdón por nuestras faltas y gracias porque nos permites tener este lugar para reunirnos y aprender de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén
y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Capítulo 5 de Primera de Corintios, un capítulo bastante fuerte, donde se hace una exhortación directa a un pecado específico que estaba sucediendo en la iglesia corinta de aquel entonces. Y es la realidad de muchos. Es la realidad y es lo que se necesita el día de hoy. Este capítulo nos enseña, a través de esta exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, a no permitir que el pecado gane terreno en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, y que debemos evitar caer en estos pecados, y ya que el pecado, hermanos, tiene una misión específica. El pecado tiene como misión destruir el avance del reino de Dios, destruir la vida espiritual del creyente. Hoy en día muchos de nosotros estamos sufriendo las consecuencias de haber tolerado el pecado en la vida personal, en la vida de la familia, y muchas iglesias están sufriendo las consecuencias de haber tolerado el pecado dentro de la iglesia. Llegamos a normalizar actitudes pecaminosas en nosotros y luego las comenzamos a permitir en nuestra familia. Y llega a tal punto que lo vemos hasta normal en algunas iglesias. Conozco yo iglesias de allá del Salvador, no aquí en México. Aquí en México, bueno, sí conocemos algunas, ¿verdad? Pero allá pasa, hermano, allá en mi país. Donde de repente dicen, mira, el pastor ya trae otra esposa. Mira, el hermano ya aquí sigue líder y sigue predicando y sigue esto y sigue lo otro. Y la iglesia ha normalizado eso. Porque ha tolerado, no ha puesto límites de los cuales en este caso específico acabamos de leer en la escritura. ¿Y con qué lo tapamos nosotros? Decimos, es que pastor, son gustitos que nos damos, ¿verdad? Ay, que una raya más al tigre, ¿qué va a pasar, verdad? Como por ahí dicen, una canita al aire, no, todos lo hacen. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso, porque si comenzamos nosotros a creer eso en nuestro corazón, entonces llegamos a tolerar actitudes que están condenadas en la Biblia, como esta que acabamos de leer en el capítulo 5. Una no es ninguna, pastor, dicen, ¿verdad? Y como dos son una y una no es ninguna, una no cuenta. Pero todo borracho, todo adicto comenzó con una. Abrimos, hermanos, puertas, somos permisivos a cositas que pueden parecer hasta inocentes, pero llegan a destruir nuestra vida, nuestra familia, la iglesia, incluso hasta negocios. Todos lo hacen, pastor. En el mundo así es. No. El mundo tiene su comportamiento, la sociedad tiene su comportamiento, pero cuando venimos a Cristo debemos esforzarnos por vivir de acuerdo a los estándares que Cristo ha establecido en su palabra. Una cosa es cierta, queridos hermanos, que no hay pecado desagradable. Todo pecado es sabroso. Todo pecado viene en un envoltorio atractivo. ¿No es cierto que cuando hablamos de comida, por ejemplo, todo lo que nos hace daño es agradable? Y cuando vamos al médico, lo primero que nos quita es eso que nos gusta más. Es que tiene que dejar de tomar Coca-Cola. Ay, hermano. Ya, yo le di la clave para dejar de comer el pan. ¿Se acuerda? ¿Cuál es la clave? ¿Quiere dejar de comer el pan? Regáleselo al pastor. Así. Si quiere dejar el alcohol, regáleselo a los diáconos. Ahí no me meto yo. No. Mano, todo pecado es sabroso, todo pecado es agradable, el pecado es atractivo, pero es destructivo. Hermano, el enemigo siempre va a pasar a cuenta. No es que es esto y que nadie lo ve y que no.
el enemigo te va a cobrar. Te va a dar tus gustos, te va a dar lo que más anhelas, te va a dar lo que andas buscando, te va a hacer esto, te va a dar otro, pero te va a pasar la cuenta. Y cuando el enemigo pasa la cuenta, tu vida comienza a destruirse. Cuando ya queremos reaccionar, nuestro matrimonio ya está destruido. Nuestra familia ya está destruida. Cuando queremos, entonces nos damos cuenta y decimos, no lo hubiéramos hecho, ya el enemigo te está cobrando factura. Por esa razón es importante que en nuestras vidas aprendamos a establecer límites. Y hay un estudio acerca del pecado. Los que han estudiado teología lo van a comprender y aquí hay una explicación. La amartiología es el estudio acerca de la doctrina del pecado. La amartiología. La amartiología es el estudio acerca de esa doctrina del pecado. Viene de la palabra amartía, que quiere decir errar al blanco. Cuando se erra al blanco, lo que quiere decir esa palabra es que nosotros no cumplimos el propósito para el cual hemos sido creados. Dios nos ha llamado, hablábamos el día domingo acerca de esta visión, volviendo a nuestras raíces. Dios nos ha desarraigado del lugar donde no dábamos fruto, del lugar donde no había bendición, y nos ha sembrado junto a las corrientes de agua para que demos fruto, para que nuestra hoja no caiga y que a pesar de la sequía, hermano, ese es el cambio de vida que ejemplifica la Biblia para la vida de cada uno de nosotros. Cuando venimos a Cristo, necesitamos aprender a vivir de acuerdo a los estándares que la Biblia nos enseña. El pecado destruye, nos desvía del propósito de Dios. Inmediatamente cuando hablamos de pecado surge una pregunta a nuestras vidas. Entonces, pastor, ¿por qué Dios no elimina el pecado del mundo? ¿Por qué Dios no quita el pecado? El pecado de el mundo, hermanos, va de mal en peor a causa del pecado. El mundo se está destruyendo a causa del pecado porque el enemigo ha ganado tanto terreno en la vida y en el corazón de muchos que los ha desviado del propósito de Dios para cada uno de ellos. Por ejemplo, México el 2023 cerró con más de 30,500 asesinatos, hermano. Una cifra enorme. Esos son los que oficiales, ¿no? Se registraron. Escuchamos de adicciones que continúan creciendo. Escuchamos de divorcios, de accidentes, de desastres naturales, de terrorismo, de guerra, de abusos y del aborto, por ejemplo, que son pecados que vemos en el mundo. La Ciudad de México fue la primera entidad en despenalizar el aborto en nuestro país en el 2007. Y desde entonces hasta mayo del 2023, según los datos de la Secretaría de Salud, solamente de la Ciudad de México, han muerto 263,267 hijos e hijas a través del aborto. Solo en Ciudad de México. Según la página de noticias IMAC Noticias, en Oaxaca se ha experimentado un aumento desde que se despenalizó el aborto en el 2019, que en el 2019 solamente fueron 2 abortos, hasta el 2023 que fueron 600 abortos y tiende a elevarse, a multiplicarse. ¿Qué es esto, hermano? A nivel mundial se estima que han muerto 50 millones de niños, de bebés. 50 millones. Es una barbaridad, hermano. ¿Consecuencia de qué es esto, hermanos? Consecuencia de no obedecer la voz de Dios. Consecuencia del pecado en cada uno de nosotros. Consecuencia de habernos desviado del propósito de Dios. Y el mundo va en ese camino. ¿Va a cambiar? No, va a ir de mal en peor. Está profetizado. Por lo tanto, debemos esforzarnos por marcar una diferencia. ¿Y cómo lo hacemos? Estableciendo límites.
¿Cómo evitamos no desviarnos del propósito de Dios? Establezca límites. Usted y yo vamos en la carretera, vamos en la autopista y hay límites pintados, hay límites iluminados, hay límites a la orilla que le ayudan a usted a llegar con bien a donde usted se dirige, si usted respeta esos límites. En la Biblia, hermanos, encontramos que Dios quiere cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Pero nos hemos desviado, ¿a causa de qué? A causa del pecado. No nos damos cuenta, hermanos, de las bendiciones que hemos perdido solo por satisfacer la carne y no obedecer la voz de Dios. Antes, cuando se predicaba de dejar el pecado, la gente cambiaba de vida. Hoy el pecado y la gente cambia de iglesia, porque andan buscando solamente un lugar donde sentirse bien. Hay iglesias, hermanos, conozco yo iglesias donde no se predica del pecado. No se predica del infierno. Y se le ha preguntado al pastor de ese lugar, oye, ¿por qué no predicas acerca de un llamado a arrepentirse de pecado? ¿Por qué no lo haces? Es que si no la gente se me va. Hermano, a Cristo lo crucificaron por haber llamado a arrepentirse de pecado. A los apóstoles los mataron por haber llamado a dejar esa vida. El mensaje del evangelio es un mensaje completo, que está lleno de bendiciones sin duda alguna, pero también es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a cambiar vidas, es un llamado a incomodarnos en nuestra vida cómoda que queremos y anhelamos llevar. Es un llamado a dejar aquello que nos agrada, pero que no agrada a Dios. Es la realidad de hoy en día. La predicación, hermanos, del evangelio es una predicación llamando al arrepentimiento. Es un llamado a buscar el camino al cielo que solamente es Cristo. Y el pecado está presente en todo lugar. Está presente en todo lugar porque está en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Por más que nosotros queramos ponerle una no sé cómo se llama esa herramienta o no sé, o cosa que se le pone a los caballos para que no miren a la orilla cuando van corriendo, ¿cómo se llama? Pajarera, así. Por más que nosotros, hermanos, queramos ponerle eso a nuestra familia, el mundo se va a encargar de enseñarles el camino a pecar. Por más que usted ponga ahí, tenga el control de niños en el internet, ponga el safe search de Google, todo eso, hermano, de repente uno ahora ya yo con esta herramienta que yo uso aquí en la computadora, que solito me hace la presentación, solito. Y yo le cambié a blanco la letra para que se mirara y no me la cambió. Ahí está, pero bueno, solito lo hace. Antes yo buscaba las imágenes, hermano. Y usted ponía versículos bíblicos en el Google y le aparecían cosas que no tenían nada que ver con eso. ¿Qué tiene que ver un versículo? El enemigo se encarga de mostrarte un camino lejos de Dios. Que puede parecer un camino bien, que puede ser un camino que es correcto, pero te va a llevar a la destrucción. Y cuando te des cuenta, va a ser demasiado tarde. Por esa razón es importante escuchar esta clase de temas. Por eso el mensaje del evangelio es a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que busquemos de Dios, que busquemos de Él antes que la vida sea destruida. Recuerde que todos somos capaces de cometer el más horrendo pecado que existe. Por esa razón debemos buscar estar firmes. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor? Establezca límites. Versículo del 1 al 3. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo podemos establecer límites? Haga frente al pecado. Fíjese cómo comienza el versículo 1. Dice el apóstol Pablo, se oye que entre ustedes, esa frasecita, que se oye, ay hermano, es alboroto. Ya llegó a oído, ya llegó a vida de otras personas que no tenían nada que ver con iglesia y han escuchado lo que está pasando con muchos cristianos. Se oye, dice, entre ustedes. Por ahí dicen que las paredes escuchan, hermano, ¿verdad? Las paredes tienen voz. No hay nada que podamos pasar por alto. No hay nada oculto delante del sol. No hay nada oculto delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, no nos debemos confiar de eso.
Debemos esforzarnos por cambiar. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Haga frente al pecado. Hacer frente a eso. Así yo comienzo a darme cuenta dónde yo debo establecer mis límites. Haga frente a esa situación. De repente hacemos frente a otras cosas que no son de valor y cuando se trata de hacer frente al pecado, mostramos tolerancia. Acabo de ver esta semana yo la película La Sociedad de la Nieve, que es la catástrofe esa del accidente en los Andes, ¿no? El equipo de rugby iban para Chile, es la historia, ¿no? Iba para allá. Hermano, y uno se da cuenta ahí la capacidad que tiene el ser humano de hacer cosas increíbles, de lo que muchos no estaban dispuestos a hacer al principio. Pero de acuerdo a la necesidad y a la situación que estaban enfrentando, eso lo llevó a practicarlo. Así es el ser humano, hermano. De repente nosotros no tenemos límites. Ya estamos actuando, hablando, haciendo como nunca dijimos que lo haríamos. Establezca límites. Todos somos capaces de todo tipo de cosas. Por lo tanto, no debo yo de juzgar el pecado del otro. No debo de juzgar lo que el otro está haciendo, porque yo soy capaz de hacer eso también. ¿Y sabe por qué no lo hago? Por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que estos asesinos, que estos aquí, que eso allá. Yo soy capaz de hacer eso también como ser humano. Pero no lo hago porque hay un límite que hemos aprendido a respetar, y es la palabra de Dios. Haga frente a ese pecado. Usted y yo conocemos nuestro comportamiento. Algunas veces decíamos que somos duros con lo que no debemos y tendemos a ser suaves con lo que debemos tratar con dureza. Manifestamos una actitud indiferente, apática, una vida descarriada, y no debe ser así. Y lo tapamos, nosotros como padres lo tapamos, como decimos: mira, el niño se le salió una grosería. Déjelo, pastor, está chiquito. Él no sabe. Pero cuando el chamaco ya tiene 14, 15 años y nos dice la grosería de frente, que entonces ya no lo vamos a poder detener. Pastor, deje que los jóvenes se diviertan. Son jóvenes. Hermano, ¿cómo le explicamos? Escuché yo de un padre invitando a una hermana de la iglesia a que fuera a hacer aseo a su casa. Y le dijo: mire, la invitamos para que vaya a hacer el aseo y todo eso, pero ahí en la casa pasa de todo, ¿eh? Mi hija tiene fiestas y usted puede ver desde alcohol hasta droga ahí. ¿Cómo le explicamos a ese padre que es permisivo con lo que debe ser duro? Y a veces no medimos las consecuencias de esa permisividad. Muchos hermanos estamos aquí el día de hoy y hemos sido formados a lo que hoy somos por la dureza de nuestros padres, por los límites que ellos establecieron. Muchos hermanos estamos aquí hoy en día y gracias y gloria a Dios por eso, por esos límites que llegaron a nuestras vidas. ¿No nos toca hacer lo mismo ahora? Que los jóvenes lo tilden como el villano de la película, hermano, no importa, después se lo agradecen a uno. Pero es necesario hacerlo. Establezca límites, haga frente al pecado. No pasa nada, dicen algunos. No, sí pasa, hermano. Sí pasa. ¿Qué estabas haciendo a ese momento, a ese lugar? De repente, hermano, el testimonio de una señora ya hermana de la iglesia me dijo: pastor, cuando yo fui a esa fiesta, yo era una niña que yo nunca me había metido con un hombre. Y cuando salí de ese cuarto ya estaba embarazada. ¿Cómo le explicas que sí pasan cosas? Porque no establecemos límites. Está esta reflexión, ¿verdad? No sé si es real, pero tiene mucha enseñanza. De esta jovencita que le decía a su mamá: mamá, déjame ir a la fiesta. Y la mamá le dijo: no. Mamá, déjame ir a la fiesta. No. Y afuera estaban los muchachos con el carro sonando el claxon. Bi, 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 bi. Y la niña: déjame ir. Le dijo a su mamá: si vas, que vaya Dios contigo. Le dijo la niña: bueno, ya no cabe acá adentro, que vaya en la cajuela. Pasó un accidente en la autopista.
Y la reflexión dice que cuando llegaron los bomberos, todos murieron. La escuela estaba intacta. Y cuando abrieron, incluso estaba una caja de huevos ahí adentro. Ni un huevo quebrado. Cuando sacas a Dios de la ecuación de tu vida, las cosas comienzan a destruirse. Cuando te saltas los límites que Dios ha puesto, si los queremos llamar límites, en estos estándares de vida, tu vida comienza a descarriar. Necesitamos establecer, hacer frente a eso. No debemos dejar a Dios fuera de nuestra vida. Hasta en las mejores familias pasa, hermano. Por ahí dicen, hijos de pastor, lo peor. Así dicen. Hermano, ninguno de nosotros tenemos asegurada la vida y la conducta de nuestros hijos. Pero sin duda alguna, si comenzamos a aprender y a establecer y a hacer frente a actitudes pecaminosas, podemos evitar algo. 2, 3 años tenía Isaí cuando mi esposa lo estaba cargando y le soltó una manotada. Y me metí, yo lo agarré de la mano. Fuerte. A mamá no se le pega. Comenzó a llorar. Y en la mano. ¿Le volvió a pegar? Hasta ahorita no. Y si le llega a levantar la mano, ya tiene edad para aguantar. ¿Cómo decía mi papá? Con 3 patadas se arregla, hijo. Límite, hermano. Límite. Ay, cómo me da a mí cosa ver esos niños. Me estaba enseñando a mi esposa el otro día un video. Mira el niño así haciendo berrinche en el súper y que le lanzaba los golpes a la mamá, hermano. Y la mamá bien quieta y no, hermano, necesita ahí una reglita. Establezca límite. No se diga en nuestro comportamiento. Hasta en las mejores familias suceden. Adán y Eva, hermanos, desobedecieron en un ambiente perfecto, bajo el cuidado de un Dios perfecto. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de la consecuencia del pecado en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué entonces Dios no elimina el pecado? Porque Dios quiere que usted y yo le sigamos y le busquemos a pesar del ofrecimiento que tengamos alrededor de una vida que puede parecer bien. Dios quiere, hermanos, que le busquemos de voluntad, por amor a Él. No como un robot mecánicamente y que no exista ninguna otra. No. Nos ha puesto en ese camino para que nosotros pongamos la vista en Él, a pesar de todas las distracciones que hay en el mundo. En estos tiempos, hermanos, en estos tiempos es en los que debemos establecer límites. Recordar que debemos poner límites, establecer reglas, no es malo, es algo a lo que estamos sujetos todos en esta vida. Decíamos, es que yo quiero hacer lo que yo quiero. No, vaya al banco y haga lo que usted quiere, no. Dice, fila para clientes, fila para no clientes. Yo aquí quiero estar. No, dice, aquí debe estar. Aquí quiero, aquí. Y no lo atienden, hermanos, si usted se forma en esa fila. Los semáforos, dice rojo y usted se detiene. A ver, páseselo pues. Hay algunos que no entienden, ¿verdad? Y se lo pasan, pero suceden accidentes. Todos estamos sujetos a límites. ¿Por qué en nuestro hogar nos olvidamos de eso? A partir de febrero, el primer domingo de cada mes, le hemos titulado Domingo Familiar. Y el tema familia, estaremos orando por las familias, estaremos orando por los esposos, por los matrimonios, por los hijos. Y los temas que vamos a hablar son temas para la familia. Y uno de ellos yo le he titulado Mi casa, mis reglas. Aquí es mi casa. Por lo tanto, son mis reglas. Que se golpea la puerta o que le ponen llave a la puerta, que el hijo es rebelde y no quiere abrir. Hermano, no haga escándalo. Sencillamente vaya por un desatornillador y quite la puerta y póngale una cortina. Así se arregla el problema, pues. ¿Y por qué me quitaste la puerta? Aquí es mi casa y son mis reglas. Y vamos a ver, por ejemplo, mi hogar está consagrado a Dios. Este hogar está consagrado a Dios. Por lo tanto, no se escuchan esa clase de música que tiene letra que ofende y que degrada a jovencitos y a jovencitas, que incita a la drogadicción, al alcoholismo. Mi hogar está consagrado. En mi hogar Dios está sobre todo lo demás. Incluso sobre nosotros como padres. Dios es la autoridad máxima.
En mi hogar se cumplen las funciones y responsabilidades que Dios ha establecido. En mi hogar no se permite que se roben la paz de Dios. En mi hogar no se tolera el pecado. Permita que llegue una vez tarde a casa, hermano. Y ese jovencito comenzará a llegar tarde todos los días. Un hermano en la iglesia ya llegó y le dijo a su hijo: yo te dije que llegaras aquí a las 10. Llegaste a las 11:30. Ahí vas a dormir afuera. Y ahí lo dejó. Sentado allá afuera. La mamá adentro llorando, ¿verdad? Oye, mi hijo, ahí que se quede. Hasta que tenga una actitud de arrepentimiento, pero se pone disciplina. Bueno, a veces nosotros decimos nosotros, es que es muy, muy duro. No, hermano. Debemos ser duros con lo que se debe ser duro. No deje pasar de alto cuando se habla de tolerar el pecado. Los corintios, hermanos, habían olvidado que eran una iglesia que estaba consagrada a Dios y que debían buscar la santidad. Y si se presentaba un caso pecaminoso, tenían que hacerle frente. Por ahí dicen: al toro por los cuernos, ¿verdad? No deje pasar de alto eso. Si le faltan el respeto, hay que sentarse y platicarlo y aclararlo. Si vemos una actitud pecaminosa, hay que detenerla, hay que hacer frente a eso. A nosotros nos toca, hermano. Vienen las fechas cada año, ¿no? De este día de brujas, y en las escuelas les dejan, por ejemplo, actividades de hacer altares y todo. Y de repente le decimos al niño: no, tú no lo vas a hacer, pero hay que ir con el maestro y platicar. Oiga, maestro, nosotros no somos parte de... Hay que hacerle frente. Al niño mandamos. No, vaya usted y haga frente a eso. Igual cuando hablamos de pecado, hermano. Te voy a mandar con el pastor. No, usted hágalo. Como papá, como mamá, siéntelo, hable. Está mal esto, está mal esto. Vas por este camino, estas decisiones que tomas te van a destruir. Haga frente al pecado. Necesitamos hacer frente a eso. Y aquí dice que la iglesia de Corinto se había olvidado que estaba siendo consagrada a Dios y que no estaban haciéndole frente a ese pecado. Y habla acerca de una inmoralidad sexual. La palabra inmoralidad o las frases inmoralidad sexual proviene del original griego porneia. La traducción usual es fornicación y su raíz tiene que ver con la prostitución. Es la misma palabra de donde proviene nuestra palabra en el español, pornografía. Con el tiempo, este término se generalizó y llegó a significar cualquier acto sexual ilícito. Pablo, hermanos, habla específicamente de este pecado. Pero más adelante dará una lista ilustrativa, no exhaustiva, de los otros pecados que se deben evitar. Vamos a llegar ahí de acuerdo al capítulo. Pero hay que hacer frente a eso. ¿Cómo lo hacemos? Estableciendo límites. Estableciendo límites. ¿Qué debemos hacer, pastor? No permitir que crezca el pecado. No permita. No lo abone, hermano. No le eche agua para que crezca. Es cierto, ya identificamos el pecado en nuestra vida, lo que sucede aquí en el proceso de estudio de los 13 versículos. Ya identifiqué el pecado. No voy a permitir que eso crezca. Ya sea en nuestra vida, en el hogar, en la iglesia, ahora hay que evitar que siga creciendo. Ni poco ni mucho. No existe justificante para eso. Porque el pecado nos va a destruir. Hermano, no hay justificante delante de Dios cuando hablamos de una, de otra acción pecaminosa. No, pecado es pecado y no hay otro más grande que otro. Todos son iguales delante de Dios porque nos va a llevar a no cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. ¿No se da cuenta que ese pecado es como un poco de levadura, dice Pablo, que impregna toda la masa? La levadura contamina, podemos decir, a toda la masa. Y ese pecado, esa puertita que estamos abriendo, va a contaminar todo en nosotros. Algunos pueden decir: ay, qué estricto el mensaje o qué estricta la enseñanza del pastor. Hermano, es la enseñanza que encontramos en la Biblia. Si usted encuentra una enseñanza diferente a esta, donde sea permisivo eso, hermano, con mucho gusto yo soy oídos a eso. Y de repente dice: pastor, pero es que la Biblia dice que un poco de vino es permitido. Allí dice, ¿no? La exhortación de Pablo a Timoteo.
una copa de vino, ¿no? No toma agua, toma vino para tu enfermedad. Y lo ocupamos como justificante nosotros. Pero nos olvidamos de todo lo demás también. Acuérdese que si usted va a seguir la regla de una regla de la Biblia, tiene que seguirla toda completa. Y dice no mentir, no robar, dice perdonar, dice amar al enemigo, dice no vender kilos de 900 gramos. Ok, vamos a sujetarnos a eso, pero sujétese a toda la demás también. Es un justificante que no está delante de Dios. Debemos aprender, hermanos, que Dios ha establecido en su palabra límites para la vida de cada uno de nosotros. El apóstol advertía a la iglesia que si no hacían frente al pecado, el pecado crecería y la situación se iba a hacer aún peor. Y toda la iglesia a la larga iba a ser afectada negativamente. Es lo que sucede en la vida de nosotros. Permitimos algo y ese algo comienza a crecer. Abrimos la puertecita, hermanos, a una tentación, a un pecado que puede parecer hasta normal. Pero decimos nosotros, sí, no, mira, a mí no me hace mal. Hermano, yo, por ejemplo, vengo de una familia que no es alcohólica. No hay borrachos en mi familia, hablando de mi papá y mi mamá. O sea, yo no traigo esa tendencia. Para mí una cerveza, un traguito, para mí no me haría daño, pero no lo hago, hermano. No lo hago. Porque entiendo que ese actuar puede hacer caer a otro. Y no quiere decir que como a mí no me hace mal, entonces yo le decir al joven, échale, no te preocupes, mira, a mí no me pasa nada. ¿Qué tal si él viene de una familia alcohólica? Y él con una va a volverse un alcohólico después. Por esa razón es necesario establecer límites, cuidar en nuestro actuar, en nuestro testimonio. El problema, hermanos, es que la iglesia aquí en Corinto permitía y lo permitía bajo la bandera de la libertad cristiana. Todo me es lícito, pero todo engorda también. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ellos estaban permitiendo eso, que un miembro de la iglesia cometiera estos actos que para Pablo eran actos vergonzosos, dice ahí. Y no estaban haciendo nada, estaban permitiendo que el pecado continuara creciendo. Y esto haría crecer el libertinaje en la iglesia. El pecado, hermanos, alcanza a todos los que están a nuestro alrededor. En mi familia, en mi hogar, hermanos, si yo estoy cometiendo pecado, eso va a alcanzar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. No va a ser afectado nada más mi vida. Yo voy a pagar consecuencias, claro que sí. Pero ahora sí, hermano, ¿qué culpa tienen mis hijos del pecado que yo estoy cometiendo? ¿Qué culpa tienen ellos? Están creciendo bajo la bandera de una familia cristiana. Necesitamos cuidar, porque si no, el pecado crece. Eso es lo que sucede hoy en día, hermano. Y llega hasta las iglesias. Todavía está preso el líder de la iglesia Luz del Mundo. ¿Qué pasó? Una dinastía de pecado desde el abuelo, el padre, el hijo, y así continúa. ¿Y qué hace la iglesia? Están orando, dice, son ataques del enemigo. Hermano, hay una lista de abusos sexuales dentro de esa iglesia que el FBI ha revelado, y la iglesia sigue tolerando el pecado de ese líder. ¿Por qué? Porque lo normalizaron. Eso es lo que sucede en nuestra familia. Y es lo que debemos evitar. Por eso hay que establecer esos límites, porque es como la levadura, dice ahí, que se contagia, así como se contagia cualquier otra conducta pecaminosa. Por esa razón, hermanos, no permitamos que el pecado crezca en nosotros. ¿Qué debemos hacer? Establezca límites. Versículos del 9 al 13. Evite caer en pecado. No hay otra salida, hermano. Es que mire pastor, yo estoy aquí en la mesa, todos están tomando, pero yo no lo hago. Hermano, no debe estar ahí. Hay momento para predicar, para compartir. Salga de ese lugar, huya, dice el apóstol Pablo, dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No hay otra salida, hermano. El pecado es tan contagioso que va a llegar a tu vida a través de una tentación chiquita y te va a destruir. Y luego decimos, no debía haber estado en ese lugar, no debía haber estado ahí. Hermano, el ser humano, la naturaleza humana,
somos tan llevados a hacer lo malo que no vamos a poder evitarlo en algún momento. Yo testimonio que yo fumé mucho. De joven yo fumé mucho. Traía en mi pantalón un cigarro, una cajetilla de cigarros para mí y otra para los amigos. Porque para mí yo fumaba de esa marca y solamente yo. A tal grado, hermanos, que cuando nos íbamos a casar nos piden los certificados médicos. Y fuimos a hacerlo con mi esposa allá en La Paz. Y cuando pasamos con la doctora, dijo, ¿quién fuma? Y yo la volví a ver a ella. Le dije, tú fumas, ¿verdad? Y me enseñó los pulmones, hermano. Puntos blancos ahí. Yo dije, yo fumé antes. Desde ese momento, cuando yo decidí entregar eso al Señor, ya no continué. Gracias a Dios, para gloria y honra de Él. Pero hermano, yo paso al lado de alguien que está fumando. Y como que esa nicotina que todavía traigo en mis pulmones se despierta. Y ahí me quedo al lado de él. Échame el humo, le digo. No. Hermano, ¿por qué? Porque somos nosotros llevados con un poquito, hermano. Hermano, la exhortación en la Biblia que yo encuentro para hacer frente al pecado es huir de ahí. Decir no. Las amenazas que tenemos en las redes sociales, hermano. Las amenazas que tenemos en las aplicaciones. Elimínelo, hermano. Ciérrelo. No pasa nada. Eso no va a cambiar. Usted va a mejorar. Elimine ese número de teléfono. Elimine esos contactos. Elimine todo, hermano, eso. Formatéelo, vaya. Elimine, hermano, porque el enemigo es tan astuto que sabe cuando usted y yo tenemos hambre. Sabe cuando los esposos estamos peleados y te pone tentaciones, te pone invitaciones. Huya. No es que yo voy a decir que no, pastor. No. Somos tan vulnerables a eso, hermano, que nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar a cometer ese pecado. Por lo tanto, evitemos. Ya hicimos frente al pecado, no permitamos que crezca y ahora hay que evitarlo. Hermano, usted y yo sabemos muy bien dónde hay pecado. Usted y yo lo sabemos muy bien. Usted y yo sabemos muy bien las amistades que nos llevan a pecar. Usted y yo lo sabemos muy bien. A mí me gusta mucho el frontón. Tengo raquetas para jugar frontón y todo. Y allá en el Estado de México iba a jugar frontón con personas inconversas. Yo les he comentado, ¿verdad? Y que iba a jugar con un grupo a las 7:30 de la mañana. Y uno era tapicero, otro tenía una tienda, otro era un médico de esos de agujas en las rodillas. Y ahí jugamos. Y cuando llegaba yo, me metían a jugar y hasta me decían, pastor, y algunos me decían, padrecito. Échale, padrecito. Y ya yo pues jugando, ¿verdad? Ahí. Pero al final te invitan a una cerveza. Véngase, pastor, vamos a la tienda aquí de este fulano ahí a refrescarnos. No, muchas gracias. No, muchas gracias. Hay que decir que no, hermano, porque usted y yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. Diga que no, borre esa aplicación. No hay otra manera. Evítelo, elimine ese contacto. Si nosotros no queremos pecar, hermanos, no vayamos. Si nosotros no queremos pecar, no nos metamos en esas páginas. Si nosotros no queremos pecar, cambiemos de amistades. Me encanta a mí el ejemplo de Mateo cuando Dios lo llama. Dice que estaba sentado en el escritorio recaudando y va el Señor y le dice, sígueme, y dejándolo todo lo siguió, y en la noche lo invitó a cenar con sus amigos recaudadores de impuestos. Dice la historia que cenó el Señor Jesucristo, lo acusaron ahí de ser un pecador, ¿no? De comer con los pecadores y todo. Pero luego usted ya no va a encontrar a Mateo comiendo con recaudadores de impuestos, porque su círculo de amistad cambió. No es que construyamos una muralla, no, porque ellos necesitan conocer de Cristo. Pero aquí lo dice al final, que no debemos convivir con ellos. Hay momentos para todo, hermano. Hay momentos para todo. Es que yo lo domino, pastor. Va a terminar cayendo, hermano. No es así. Es que yo no dejo que el alcohol me controle, yo lo controlo a él. A ver, trate de dejarlo.
No, trate de dejarlo. No, ya lo tiene controlado. Necesitamos, hermanos, cada uno de nosotros identificar eso. Si nosotros no queremos pecar, cambiemos de amistades. Si pecamos, hermanos, es porque lo buscamos. Dice el apóstol Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Esta disciplina, hermanos, correspondía a la comunidad de fe local. Porque usted y yo, al conocer de Cristo, eso nos hace más responsables de la vida o del estilo de vida que debemos llevar. Necesitamos, hermanos, mostrar ese cambio de vida. La moralidad fuera de la iglesia, hermanos, nunca será como lo debe ser dentro de la iglesia. Y por eso Pablo dice que es Dios quien juzga al mundo. La moral cristiana nunca puede ser exitosa puesta al mundo. O sea, no vamos a poder cambiar el mundo. Sí, pero podemos hacer diferencia en nuestra familia. Por lo tanto, preocupémonos por nosotros. Preocupémonos por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Esa es nuestra misión. Buscar ser diferentes. El reino de Dios en la tierra, en el gobierno, en la sociedad, hermanos, no va a pasar. El gobierno, hermanos, va a hacer el esfuerzo por estar bien con cada grupo, con cada sociedad. Pero la responsabilidad de la iglesia es dar un testimonio diferente. Mostrar una disciplina. Y cuando Dios nos disciplina, hermanos, agárrese. Porque horrenda cosa, dice Hebreos, es caer en manos del Dios vivo. Pero es necesaria. Por ahí leía yo en Facebook que nuestro crecimiento espiritual se refleja cuando entendemos que la disciplina que Dios pone no es por odio, no es por castigo, es por amor. Por lo tanto, es necesario que todos, hermanos, seamos disciplinados constantemente a través de los estándares de la Biblia. La iglesia, hermanos, a veces debe aplicar disciplina a los miembros que pecan que sin límite, descaradamente. Pero esa disciplina debe usarse con mucho cuidado, con rectitud y con amor. La disciplina en la Biblia, hermanos, siempre va acompañada de restauración. Porque es la manera en la que Dios nos disciplina a todos. Y es la manera en la que debemos aplicar esa disciplina en la iglesia, en la familia y en nuestras personas. Y hay pasos a seguir, ¿no? Está Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice que si un creyente peca contra ti, háblale en privado. Dice, ¿no? Hazle ver su falta, si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma una o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso a la iglesia, y si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto o cobrador de impuestos. Ese es el proceso. ¿Sabe que siempre la iniciativa está en nosotros? Siempre la iniciativa puede estar en el ofendido, no en el que ofendió. Y a mí me encanta la última parte en el versículo, que dice que si las personas no hacen caso, dice, trátalo como un pagano. Trátalo como un recaudador de impuestos. Y nosotros decimos, es un recaudador de impuestos, hay que entregárselo a Satanás y todo. No, ya no le hables. Hermano, ¿cómo se trata a un inconverso? No con amor. Esa es la enseñanza que entendemos ahí. ¿Cómo se trata a aquel que cayó en pecado? No con juicio, con amor, hermano. Es triste, hermanos, pero es verdad. En muchos casos la iglesia dice que es el único ejército que abandona a sus soldados caídos. Y no debe ser así. Todos podemos cometer la clase de pecados, todos los pecados que existen. Por lo tanto, cuando alguien está cometiendo eso, hay que tratarlo con amor. Y hay que establecer límites en nosotros para no caer en lo mismo. La Biblia, hermanos, está llena, está inundada de estos estándares de vida que nos ayuden a nosotros a vivir bien antes de fijarnos en la vida de los demás. Es que la familia, ¿y mi familia cómo está? Es que el matrimonio, ¿y mi matrimonio cómo está? Es que fulanito, ¿cómo es posible que esté? ¿Y yo cómo estoy?
Primero es con nosotros, hermano. Primero es hacia nosotros, ya que ya sea quizás un error no intencional o uno cometido con flagrancia, la iniciativa debe ser siempre nuestra, de buscar al hermano. Si no escucha, ir con uno o dos testigos, y si se niega a ir, llevar el asunto a la iglesia, y si no, tratarlo con amor. Encontramos en otros versículos también la enseñanza de cómo tratar a alguien que se ha descarriado o ha caído en esa clase de pecados. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 8. No exagero cuando digo que todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo, ¿qué dice? De perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora, dice Pablo, les ruego que reafirmen su amor por él. Todos, hermanos, somos capaces de cometer cualquier pecado más horrendo que existe. Por lo tanto, no juzguemos. Segunda Tesalonicenses 3 del 14 al 15 dice: tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención, como lo haría, dice, con un hermano. Y Tito 3:10: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, déles una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada que ver con ellos. ¿Se da cuenta que es un equilibrio que la Biblia establece en el trato con cada uno de nosotros? Porque vivimos en un mundo imperfecto, lleno de tentaciones, lleno de provocaciones, lleno de caminos que parecen buenos, pero son caminos que llevan a muerte. Por lo tanto, todos necesitamos estar alerta. ¿Y cómo nos preparamos? Establezca límites, hermano. Dios quiere bendecirlo, pero no puede bendecirnos si descaradamente estamos viviendo en pecado. Todos somos pecadores, no hay nadie perfecto acá, todos somos pecadores. Pero no todos estamos siendo dominados por pecados específicos. Aprendamos a vencer eso. Quizás no cometemos adulterio, fornicación o alcoholismo o drogadicción, sí, pero hay otra clase de pecados que también debemos cuidar de no caer y establecer esos límites. Porque cuando dejamos de tomar en serio el pecado, hermanos, estamos en peligro. Ponemos en peligro nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro trabajo. Todo puede verse afectado si no decido tomar en serio el riesgo de seguir con mi vida pecaminosa. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Enseñar lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos advierte, hermanos, a un cambio de vida, a arrepentirnos, a actuar, a tomar en serio las consecuencias del pecado, porque es muy triste y es una de las cosas más tristes que como pastores enfrentamos, hermanos, de ver a hermanos que están firmes en la fe, que están constantes y luego le abren la puerta al pecado. Y viene el pecado y lo destruye su familia. Uno los mira allá e incluso hasta ni le hablan a uno, se cruzan la banqueta allá y uno lo ve y uno dice: gran potencial tenía ese hermano. Y luego llegan a la iglesia vapuleados del mundo, todos golpeados, con su familia destruida, o oliendo alcohol, sin trabajo. Y usted le suma todo eso. Y a uno le da un gran sentimiento, hermano. Y uno dice: oye, no escuchaste consejo. Nuestra responsabilidad es hablar de las bendiciones de Dios, sí. Hablar de que Dios bendice, sí, hermano. Pero también hay temas como este en la Biblia, en donde necesitamos establecer esos límites. Y solo usted y yo sabemos dónde podemos o debemos establecer esos límites. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué aprendemos de este tema? La invitación el día de hoy, hermanos, es a hacer, es a que hagamos. Primero que confrontemos el pecado con el que batallamos y sintámonos desafiados a cambiar. No sea como cuando vamos al médico, ¿verdad? Y el médico dice: a ver, dígame todas sus dolencias. Y de repente nosotros no decimos algunas para que no nos quite la comida. Y no, hay que decirle todo al médico, hermano.
Me duele aquí, me duele allá, me duele esto, me duele lo otro, me duele todo. Hermano, con Dios no se puede ocultar nada. Enfrente ese pecado. Usted sabe con lo que usted batalla. Yo sé con lo que yo batallo. Por lo tanto, yo tengo que verme desafiado a enfrentar eso. La invitación es a hacer. Primero, confrontemos ese pecado con el que batallamos. Sintámonos desafiados a cambiar y sea específico con su lucha, hermano. Sea específico. Pastor, ore por mi vida espiritual. No. Andás en pecado, así es. Por lo tanto, tú ve, ora y por tu pecado es en específico. Ay, Señor, tú sabes. No, sí, Dios sabe, hermano. Él conoce todo, pero Él quiere que seamos específicos. Señor, con esto batallo. Batallo con esto, Señor. No puedo controlar esto, ayúdame. ¿Se acuerda aquella hermosa alabanza de Juan Romero que dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi boca? Sea específico. El día viernes tuvimos el estudio en el Salmo número 13. Estamos estudiando los Salmos viernes. Y decíamos que por cada petición debe haber una razón por la que yo le estoy pidiendo a Dios. O sea, que yo debo expresar peticiones razonables. Si usted quiere bendición, pídale una bendición específica. Si usted está batallando con un pecado, sea específico con él. Señor, batallo con mentir. No puedo dejar de mentir. Como aquellos pastores, 3 pastores se juntaron, vamos a confesar nuestros pecados, ¿no? Y uno dijo que batallaba con esto, que se robaba, y el otro batallaba con lo otro, y él dijo, yo batallo con el chisme. Así que ya me voy, me tengo que ir. Sea específico, hermano, con lo que usted está batallando. Me cuesta esto. Dígaselo a Dios en oración. No puedo controlar esto. Ayúdame, Señor. La invitación es a hacer. Segundo, evitemos que continúe en crecimiento. ¿Qué debemos hacer? Elimine esas fuentes de alimentación, hermano. Elimine esa fuente de poder. Quite eso, quítelo, desactívelo, bórrelo, cambie, todo eso, hermano. Es acción, es hacer. Ya oré, ya fui específico, entonces Dios me llama a actuar. Hermano, si yo sé que ahí donde me están invitando a ir, yo voy a pecar, hermano, no vaya. Es que me van a dejar de hablar, es que ya no me van a invitar. ¿Qué pesa más, hermano? Mi vida espiritual, la estabilidad de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, o que yo quede bien con otras personas, ya sean familiares o amigos. Pues ellos no van a estar cuando yo esté en lucha con mi matrimonio. Ellos no van a ver las situaciones que yo voy a tener que enfrentar a causa de mi pecado. Por lo tanto, debo de actuar, hermano. Como cristianos nos quedamos muchas veces de rodillas y nos cuesta comenzar a caminar. Como cristianos nos cuesta, hermanos, actuar. Pidámosle ese valor al Señor. Elimine esas fuentes de poder, esa fuente de alimentación. Dios nos ha dado dominio propio. Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. Pastor, es que yo no voy a poder. Sí va a poder. Porque Dios le va a ayudar a hacerlo. ¿Será un proceso? Claro que sí, hermano. Pero comiéncelo. Comiéncelo. Todos los que hemos batallado con una adicción, por ejemplo, del cigarro, yo les comentaba, cuando paso, hermano, es literal. Yo siento aquí en como el anhelo, pero digo, no me cuesta nada ir a comprar un cigarro. No sé ni cuánto valen, hermano. Porque si yo permito eso, no me voy a soltar de ahí porque me conozco. Necesitamos cuidar eso, hermano. Elimine esa fuente de poder. Usted y yo sabe de qué pata cojeamos. Usted sabe dónde batallamos. Usted sabe, hermano, dónde podemos caer en pecado. Elimine eso. Y número 3, ya no caigamos en esos mismos errores. Sabemos bien ese mal camino, pero ahora, hermanos, Dios nos muestra un camino mejor. Así que decidamos caminar en él. Y es una decisión personal. Es su decisión. Dios no lo va a obligar a hacerlo, hermano.
Dios le dará las herramientas, le dará los consejos, le mostrará el camino, pero el que comienza a caminar por ahí es usted. Por lo tanto, usted es responsable de esa vida que usted lleva. Porque como seres humanos de repente vamos caminando y nos va mal y le echamos la culpa a Dios. No, hermano. Si yo soy el que tomé esa decisión. Por lo tanto, evitemos. Hermano, si usted permanece ocupado en los caminos de Dios, no le va a dar tiempo para ocuparse en otras cosas. Si su mente está ocupada, por eso yo les pedí al grupo de alabanza, oigan, qué bueno lo que hicieron los muchachos de mandar esa lista. Hermano, hay 104 alabanzas son las que mandaste. 104, 9 horas y media creo que son de alabanzas ahí, hermano. Hermano, si usted permanece ocupado ahí, no le va a dar lugar a otra cosa. Si usted permanece ocupado en la lectura, no le va a dar lugar a otra cosa. Pero hermano, el enemigo anda en busca, dice, anda buscando a quien devorar. Dice como león rugiente, ¿no? Dice Pedro, ¿no? Y hermano, ¿y a quién devora el león? No al que está allá fuera de la manada, no al que está distraído, no al que está allá herido, allá que está solito. Él ve la manada, usted ve los documentales y él pone la mirada en el que está solo. Bueno, por lo tanto, usted y yo sabemos que debemos evitar. Actuemos de esa manera, vivamos para el Señor. Es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere bendecirnos, pero no puede bendecirnos si estamos en pecado de esa manera. Dios nos ayudará, hermanos, a salir de ese lugar. Dios nos ayudará a salir de ese lugar y nos dará bendición. Por lo tanto, busquemos y hagamos. Esa es la invitación el día de hoy, a que usted y yo practiquemos una vida santa delante de Él. Es el deseo de Dios para la iglesia en Corinto, que ellos actuaran de esa manera, y es el deseo de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos al Señor en oración el día de hoy. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que esta clase de mensajes muchas veces incomoda, Dios, nuestra vida, pero son necesarios porque es un llamado a cambiar. Sabemos, Dios, que esta clase de mensajes que tú has dejado en tu palabra, Señor, es un llamado a estar alerta, a establecer esos límites que necesitamos todos en nuestra vida espiritual, para cuidarnos de no caer en esas amenazas, en esas tentaciones que hay a nuestro alrededor que no te glorifican y te honran a ti y que tienen como propósito destruirnos, destruir nuestra familia, destruir nuestra iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú el que conoce nuestra vida, Dios, y que a pesar de nuestras fallas, tú nos usas, porque derramas de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia en cada uno de nosotros. El día de hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y queremos hacer una invitación. Ahí donde usted está sentado, está escuchando la predicación o después la escuchará, usted sabe bien con qué pecado batalla. La invitación hoy es a que usted pida perdón por ese pecado. Y que Dios nos dé la valentía para poder hacerlo. Porque al pecado, hermanos, se le hace frente. No se permite que crezca y se debe evitar. Y solo Dios puede ayudarnos a eso. Usted sabe bien esa área con la que está luchando. Y déjeme decirle que esa área en la que usted está luchando es la que no le permite recibir la bendición de Dios. Por lo tanto, elimínela. Tome una decisión hoy de pedir perdón a Dios y que Dios le dé la valentía de ya no caer en lo mismo. Que Dios le dé la fortaleza de ya no practicar ese pecado. Ahí donde usted está, entrégueselo al Señor. Sea específico, dígale: Señor, yo batallo con esto, Dios. No puedo más, no puedo dejarlo, Dios.
Y sé, Señor, que es una piedra que está obstaculizando y que continuamente estoy tropezando. Perdóname, Señor. Tú conoces mis luchas. Por lo tanto, te lo entrego a ti, Señor. Me arrepiento, pido perdón, Señor. Y ayúdame a cambiar. Dígaselo al Señor con un corazón sincero. Y su palabra dice que Él perdona, que Él restaura. Su palabra dice que Él nos ayuda a vivir diferente. Por lo tanto, eso preparará un terreno para que usted sea bendecido. Querido Señor, escucha nuestras oraciones el día de hoy, Dios. Nos has hablado a través de tu palabra, Señor, y hemos entendido que es un llamado a establecer límites en nuestra vida, porque corremos el riesgo, Señor, de ser destruidos por el pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar. Te entregamos, Señor, en tus manos esto, Dios, y solicitamos tu perdón, tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, y ayúdanos a vivir diferente. Gracias, Señor, por tu palabra que ha hablado el día de hoy a cada uno de nuestros corazones. Y quiero hacer una invitación más. Si usted está aquí y nunca recibe su corazón, Dios lo quiere y lo ama con sus fallas, así como usted está. Ahí donde usted está escuchando esta predicación, ahí donde usted está sentado, entréguele su vida a Cristo. Pídale perdón y dígale: Señor Jesús, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Perdóname y salva mi alma el día de hoy. Ese es el inicio del caminar cristiano. Continúe creciendo en la palabra. El Señor le mostrará el camino que debe llevar para honra y gloria de Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que nos reunimos también con este propósito de que tú hables a nuestros corazones. Y gracias por la palabra que tú has hablado a nosotros el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Le dejo el lugar a nuestra hermana Jenny para